Hola amigos, bienvenidos una vez más a tu canal. En esta ocasión te voy a mostrar cómo realizar esta blusa. Es un punto que ya te había mostrado, se llama punto diagonal, así es que si te perdiste este tutorial, bueno, pues te invito a ver cómo realizar esta blusa. Es muy fácil y la podrás tejer en todas las tallas. Durante el proceso te voy a mostrar cómo tejer la talla chica, mediana, grande y así hasta obtener la triple XL. Y bueno, si te gusta este video, te invito a suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones y regalarme una manita arriba. Para este proyecto voy a utilizar este tipo de material. Es 100% de algodón, es mercerizado este algodón, así es que va a tener un brillo muy especial, tómalo en cuenta. Comienzo, aseguro el primer punto y vamos a tejer el contorno del cuello tanto como nosotros necesitemos. Una vez que he terminado, aseguro que las cadenas no queden torcidas para hacer la unión en esta primer cadena. Así, de esta manera cierro con un punto deslizado, subo 3 cadenas y aquí se va a formar este primer punto. Paso a la siguiente cadena y tejo punto alto, siguiente punto alto, siguiente punto alto, y así voy a continuar tejiendo esta primera vuelta solo con punto alto, uno por cada espacio. Una vez terminada la vuelta, voy a unir 1, 2, cadena número 3 con un punto deslizado. Subo 2 cadenas. Estas 2 cadenas las voy a dejar como si no las hubiera tejido, no las voy a contar. Mismo espacio donde hice el punto deslizado, comienzo con el primer punto alto. 1. Paso al siguiente punto, que es este, y tejo punto alto. 2. Hago una cadena, paso al siguiente espacio, tejo punto alto, siguiente espacio, punto alto, una cadena, paso al siguiente espacio, punto alto, siguiente espacio, punto alto, una cadena, siguiente espacio, punto alto, siguiente punto alto, y así voy a continuar. Una cadena, siguiente espacio, punto alto, van a ser 2 puntos y después el aumento de una cadena. Si te das cuenta, no hemos pasado ningún punto aquí en la parte de abajo, pero hemos aumentado estas cadenas cada 2 puntos. Esta es la segunda vuelta, termino. Una vez terminada la vuelta, paso estas 2 cadenas sin tejer y en el primer punto alto que tejí, tejo el punto deslizado. Subo 2 cadenas y en este mismo espacio tejo un punto alto para volver a ignorar estos 2 cadenas y continúo con un punto alto por cada espacio. Sobre la cadena, un punto alto, sobre el punto, punto alto, siguiente punto, punto alto, sobre la cadena, punto alto, y así voy a continuar tejiendo un punto alto por cada espacio. En esta tercera vuelta no habrá aumentos ni disminuciones. Para finalizar esta vuelta 3, voy a pasar sin tejer estos dos primeras cadenas. Sobre el punto hago un punto deslizado, subo
2 cadenas y en el mismo lugar tejo un punto alto y vuelvo a ignorar estas 2 cadenas. Y en esta siguiente vuelta, que ya es la 4, tejo un punto alto por cada espacio. No voy a hacerle aumentos, tampoco le voy a hacer disminuciones. Te muestro hasta este punto, así es como luce. Vamos a agregarle ahora ya el punto, pero déjame comentarte antes que en vez de dejarle 2 vueltas iba a realizarle la segunda y he dejado 3 vueltas de punto alto, pero esta vuelta número 3 la tejí igual que esta, que fueron sin aumentos ni disminuciones. Entonces ya he colocado 5 vueltas en total. Para esta siguiente vuelta igual, subo 2 cadenas, tejo aquí un punto alto, 1, siguiente espacio, 2, las 2 cadenas no las tomo en cuenta, siguiente espacio, 3, 4 puntos altos, una cadena y paso al siguiente espacio y tejo punto alto, 1, siguiente espacio, 2, siguiente espacio, 3 y 4. Son 4 puntos los que necesito y una cadena. Sin pasar, si se dan cuenta, no estoy pasando ningún punto. Es en el punto que sigue. Y lo que estoy realizando es el aumento de una cadena. 3, 4 puntos altos y una cadena. Y esto hasta completar toda la vuelta. Siguiente punto alto. Necesito en esta ocasión 3. Tengo las cadenas, recuerden que no se cuentan, entonces son 2, 3 y le voy a hacer un aumento. ¿Cómo van a ser los aumentos? Coloco una cadena, paso al siguiente espacio y tejo 3 puntos altos. 1, 2, 3. Una cadena, si se dan cuenta no he pasado ningún punto. Paso al siguiente espacio y tejo 1, 2, 3. Una cadena y paso al siguiente espacio y vuelvo a repetir. Esto lo voy a repetir toda la vuelta. Vamos a ir aumentando así. Un punto cada 3 puntos. Ya estoy por finalizar la vuelta. Tejo después de mi cadena, punto alto y punto alto. No me ha sobrado ningún punto ni me ha hecho falta hasta el momento. Hago una cadena, estos dos cadenas las paso sin tejer y en el siguiente punto hago la unión con un punto deslizado. 2 cadenas, en el mismo lugar tejo punto alto y voy a repetir la vuelta anterior. Paso al siguiente espacio, punto alto, llevo 2, 3, una cadena, paso a los siguientes 3 puntos y tejo punto alto, 1, 2, 3, así, una cadena, paso a los siguientes 3 y repito, 1, 2, 3, una cadena y así hasta completar toda la vuelta. Y así es como nos va a quedar en esta vuelta. Una vez que ya terminé la vuelta, hago una cadena y vuelvo a pasar estas 2 cadenas sin tejer y en el que sigue
hago un punto deslizado. Son 3, así es que paso con punto deslizado. Siguiente punto, punto deslizado. 2 cadenas, mismo espacio, punto alto, 3 lazadas, paso esta primer vuelta sin tejer y en la vuelta anterior a ella son 1, 2, 3 puntos. Por la parte de arriba tomo para tejer un punto en relieve de 2, lazada, 2, lazada, 2 y 2. Y estos puntos que quedan atrás de este punto los tejo uno a uno en punto alto. 1, 2, 3. Y así es como me va a quedar. Repito, sin hacer cadena en esta ocasión, son 3 lazadas, paso este espacio sin tejer y en este 1, 2, punto número 3, tomo en relieve por la parte de arriba y tejo punto triple de 2 en 2 hasta el final y regreso por estas 3 puntos que me han quedado. 1, 2, 3. Así. Y miren qué bien están quedando. Una vez más. 3 lazadas. Paso a los siguientes 3 puntos. Este lo paso sin tejer. 1, 2, 3. En relieve. Punto triple. Y regreso por atrás del punto con estos 3 puntos y esto así va a quedarme y lo voy a repetir toda la vuelta. Ya estoy por terminar la vuelta. Realizo 3 lazadas y paso. Esta es el espacio, este no se va a tejer porque es de la vuelta que tengo. 1 y en el segundo, estas son las primeras cadenas, este sí cuenta como punto. 1, 2 y en el punto número 3, si se fijan, es la misma línea que se está tomando. Tejo el punto triple en relieve y me hacen falta tejer 2 puntos. Aquí se alcanzan a observar y tejo mis 2 puntos. Ahora voy a tomarlo bien, porque en esta parte queda cerrado. 1, 2. Así. Voy a unir al punto. Paso las cadenas sin tejer y sobre el punto hago un punto deslizado. Y así voy a cerrar de aquí en adelante, vuelta tras vuelta. Y comienzo igual. 1, 2 cadenas y en el mismo espacio donde hice el punto deslizado, tejo un punto alto. 3 lazadas y ahora en la hilera que sigue, trabajé esta, ahora la que sigue es 1, 2 y en el tercer punto, aquí se alcanzan a observar, 1, 2, 3. Ahí tomo, tejo el punto triple y regreso por los 3 puntos que no tejí, que quedan aquí abajo. Ese es el punto en relieve.
este no se toma, sino nada más estos 3 puntos que siguen. 1, 2 y 3. Así. Estoy repitiendo el mismo proceso. 3 lazadas, paso a la siguiente hilera, tomo en punto relieve y tejo el punto triple. 1 y regreso por los 3 puntos. Este no, porque este es el equivalente al punto en relieve, así es que en el que sigue, punto alto, a ver, vuelvo a retomar, punto alto y punto alto. 3 lazadas, siguiente hilera, último punto de los 3 que tengo, voy a bajarlo para que se pueda observar. 1, 2, 3, tercer punto, el punto triple en relieve. Y regreso por la parte de atrás a tejer los 3 puntos. 1, 2, 3. Esto voy a repetirlo entonces vuelta tras vuelta. Termino la vuelta solo para mostrarte una vez más. Para finalizar, hago el punto triple en el espacio que sigue, hacia arriba, punto en relieve y regreso por los 2 puntos que no tejí. 1, 2. Y estas cadenas las paso sin tejer y cierro. Y miren, ya se ve diferente en esta vuelta ya, o esta segunda vuelta de motivos. Igual, de aquí en adelante, como te comenté, subo con 2 cadenas, punto alto, el cierre va a ser igual que ahorita y el comienzo, pues como te podrás dar cuenta, es el mismo. 3 lazadas, paso a la vuelta que sigue, aquí se alcanza a observar, la primera vuelta, la segunda vuelta, tercera vuelta, punto en relieve. Y ahora sí, vamos a regresar por los 3 puntos que no tejí y alargar tanto como lo necesitemos. Y así nos tiene que ir quedando.